¿Qué estudia la anatomía? Es la ciencia o disciplina dedicada al estudio de la estructura y de la forma del cuerpo humano. La definición de ella en estricto rigor semántico sería lo que proviene desde el latín y el griego, significando cortar o separar, y está asociada con los procesos de estudio que se conoce como la disección. Por otro lado, ¿qué nos permite el conocimiento anatómico? Tener conocimiento anatómico permite distinguir, clasificar quizás una enfermedad o una deformidad comparando una estructura corporal con su similitud o con su condición, pero de estado normal. Por lo tanto, la anatomía parte su análisis en estructuras normales para conocer o generar conocimiento de cómo son las formas, ubicaciones, características, relaciones de las estructuras que componen los organismos. Y de ahí la utilidad en poder identificar posteriormente, mediante la patología, condiciones anómalas. Revisando algunos conceptos históricos, la historia de la anatomía es parte de la historia de la medicina, primera cosa. En el caso de anatomía, eso sí, en forma particular, tuvo un desarrollo paralelo, eventualmente con otras disciplinas o con otras causales. Ejemplo, en el mundo antiguo, pensemos lo que ocurría, por ejemplo, en Egipto, o lo que ocurría en algunos pueblos de Asia, o incluso antiguos pueblos incas, el objetivo de la anatomía era tratar de conservar los cadáveres, y de ahí surge, por ejemplo, el embalsamamiento, característico en Egipto. La imagen inferior de la diapositiva se puede observar cómo se estaba dando un proceso de embalsamamiento, que lo que buscaba era la impregnación, la conservación de los tejidos corporales para protegerlo de la descomposición, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de embalsamamiento, en las momias egipcias, se trataba de disecar el cadáver, por un lado, y ahí ya viene el proceso de disección que estábamos hablando, y aislarlo de algunos órganos en particular, los cuales quedaban separados, y a la larga quedaba un cadáver sin sus órganos separados para los fines religiosos que ellos estimaban. Ahora, el interés por la disección entonces se supeditaba a características no tanto de aprendizaje anatómico, sino que estos procesos de eventualmente procesos mortuorios. Entonces, cuando adquiere una categoría como verdadera ciencia, como disciplina dentro del campo de la medicina, es cuando se reconoce en la disección la importancia para poder comprender procesos patológicos en el organismo, obviamente para comprender cómo funciona el organismo, y es ahí cuando empieza un proceso sistemático, ya como método de investigación anatómica. ¿Ok? Los primeros estudios que se hicieron fundamentalmente vienen también muy antiguos. Uno podría nombrar a Hipócrates, es uno de los más importantes, se le considera el padre de la medicina, y del punto de vista anatómico hizo bastantes hallazgos, permitió eventualmente reconocer o describir una gran cantidad de estructuras. Le dio nombre incluso a algunos tendones, algunos nervios, huesos y cartílagos. Fundamentalmente, su anatomía se basó en estructuras que eran eh, más bien del sistema musculoesquelético en la mayoría de los casos. También uno podría destacar en Aerófilo, eh, más contemporáneo que Hipócrates, el cual, en el caso de él, practicó disección en cadáver humano, y por lo tanto, desde ahí empieza más o menos la derivación o la denominación de anatomía como disciplina, entre Hipócrates, Herófilo, en esos años. Estamos muy cercanos, por ahí ante un 300 antes de Cristo. El punto es que, por ejemplo, Herófilo hizo una serie de descripciones anatómicas, cerebro, meninges,
plexos vasculares, fundamentalmente mucho estudio del sistema nervioso central. em, y de alguna manera se queda en este conocimiento en la antigüedad y es finalmente solo después, fundamentalmente unos 2 siglos después, cuando aparece Galeno, ¿no? Pero en un contexto diferente. Aparece Galeno en un contexto en el cual hay prejuicios contra lo que puede significar la disección del cadáver, por lo tanto dependía un poco esta condición de el grado de disecciones que se podían llegar a hacer. Y es ahí justo en ese momento preciso cuando Galeno, si bien había realizado bastantes estudios en cadáver, empieza a complementar estos estudios anatómicos con la disección de animales. Eso generó una serie de errores y en cierto modo vino un obstáculo o se dio un obstáculo que dificultó el camino en el progreso del conocimiento anatómico. Por lo tanto, si bien Galeno generó aportes para el periodo que estamos hablando, también siguió un proceso de clasificación de huesos y articulaciones, pero las descripciones anatómicas que hacía Galeno involucraron varias falsedades y errores, producto de sus estudios realizados en animales. O eventualmente lo que hacía Galeno era observar en el paciente vivo, regularmente enfermo, digámoslo así, y extrapolarlo eventualmente con sus datos eh, que los comprobaban animales. Obviamente todo en esta condición de prohibición de disecar cadáveres humanos. El tema es que estos errores de Galeno prevalecieron muchos siglos y es tan solo en el periodo del Renacimiento cuando se inicia un cambio, se inicia nuevamente autopsia y en realidad se descubren esos errores. Galeno no era el único. En el Oriente, por ejemplo, habían bastantes anatomistas. Hay uno muy característico que es Avicena, Abu Ali ibn Sin, que más o menos en el siglo X realizó una gran cantidad de publicaciones, que es lo que se destacó después como el canon de la medicina. Pero gran parte de estos conocimientos eran también rechazados porque no provenían de quizás de la cultura antigua y que tenían su base fundamentalmente en Galeno. Por tanto, se conservaba o se mantenía a Galeno como el exponente principal en ese entonces de la medicina. Recién en el siglo XIII se empiezan a abrir las primeras universidades y obviamente con ello las facultades de medicina. Y es fundamentalmente en el siglo XIV, más o menos, cuando se efectúan o se empiezan a efectuar nuevamente disecciones en humanos, en Italia y en Francia. Y se empiezan a realizar también disecciones emblemáticas, muy características. Por ejemplo, en la escuela de Bolonia, en la cual empezó con disecciones públicas, ¿no? Ahora, se agrega en este periodo, si uno sigue avanzando un poco en la historia, entrado ya el siglo XV, que nos encontramos con los grandes promotores y el inicio de ya una labor, pero significativa en anatomía, que son Leonardo da Vinci, por un lado, Vesalio, que es quizás el más importante, el que nos da toda la característica de esta anatomía moderna. En la imagen de la diapositiva pueden ver cómo se está llevando a cabo una disección. Estamos pensando como en ese proceso del cual estamos hablando. Y también a un tiempo posterior lo concluyó Harvey. Ellos son como los tres principales exponentes de esta anatomía nueva que involucraba también una anatomía mucho más artística. Se llegaron a hacer disecciones muy, muy acabadas y muy preciosas, con un detalle anatómico exquisito. Es entonces Vesalio quien, como ya hemos contado, viene a cuestionar la interpretación que existía
en la ciencia y en la medicina medieval, que simplemente consideraba el estudio de Galeno y la base de Galeno como lo único que era en evidencia. Por tanto, Vesalio cuestionó, empezó a utilizar la observación fundamentalmente y la disección de cadáveres para sistematizar el estudio del cuerpo humano. Escribió una obra, se llama El Humani Corpori Fabrica. La imagen que está en la parte central de la diapositiva es la contraportada de este texto. Y hizo descripciones exactas de anatomía humana, realizó dibujos, no directamente él, pero en su texto están dibujos extraordinariamente detallados y lo que le generó una serie de problemas, persecuciones, acoso, fue que señaló los errores que había generado Galeno. Eh, Al fin y al cabo, a pesar de todo lo entretenido de la parte histórica, prevaleció y Andrea Vesalio se transformó en el padre de la anatomía y el desarrollo progresivo de la anatomía. De ahí los siguientes siglos se van a considerar eh, claramente como los que dan el surgimiento de la anatomía descriptiva. Vesalio, Falopio, Eustaquio, son grandes anatomistas que fueron generando mayor y mayor conocimiento, una descripción cada vez más detallada de las diferentes regiones del cuerpo. ¿Ya? Hacia, hacia el siglo XVI empiezan a aparecer los anfiteatros anatómicos, también asociados en Italia, en Francia, en Alemania, y empieza ya un vertiginoso desarrollo de la anatomía. ¿De qué forma se puede estudiar la anatomía? En realidad hay varias formas, depende mucho de cuáles son los objetivos que uno está buscando. Se van a empezar a encontrar con definiciones como anatomía descriptiva, anatomía topográfica, anatomía sistémica, anatomía funcional o anatomía de superficie o bioscópica, como está indicada en la diapositiva. A la larga, cada uno de ellos tiene diferentes formas de abordar el estudio de la anatomía. Siempre, en cierto modo, todas van a ir apuntando el ir de la mano con la clínica y que tengan una situación también de comparada para poder establecer las semejanzas y las diferencias con las estructuras anómalas, como ya lo hemos hablado. Ahora, hay varias formas de abordar también em, quizás la sistemática de estudio. Dos que son las más características y que nos involucra directamente porque es en la forma que vamos a ir desarrollando el curso, tienen que ver con lo que se denomina el estudio regional de la anatomía y el otro el estudio sistémico de la anatomía. El estudio sistémico, probablemente el que ustedes conocen, del colegio, en cierto modo hablaron de sistemas circulatorio, sistema respiratorio, sistema digestivo. Y a lo largo lo que se hace es un estudio específico de cada órgano. Los sistemas van en estudio por separado y en cierto modo se hace una descripción más o menos detallada eventualmente, pero con un enfoque fundamentalmente a la funcionalidad. Ahora, el estudio regional, sería esta segunda aproximación. Esto ya es más avanzado, se estudia las regiones del cuerpo con todos sus componentes, con todos sus elementos y estableciendo las relaciones correspondientes. Se acerca mucho más a lo que entendemos como anatomía descriptiva y anatomía también en un contexto de comprensión completa. Ejemplo, si estudiamos la cabeza, se estudiarán todos los componentes de la cabeza o como se está mostrando en la diapositiva, que se ve tórax y abdomen, algunos elementos, haremos estudio completo de todos los componentes, de todos los órganos internos, de las paredes, de los músculos, de los huesos, por tanto, y de los órganos en su detalle. Por lo tanto, todo en un contexto global, eso es lo que se conoce como una anatomía regional.
Nuestro curso fundamentalmente apunta a una anatomía regional porque es la que nos acerca más al aprendizaje clínico, establecer relaciones clínicas, comprender las causales, por ejemplo, de una condición anormal, pensemos ya tanto en funcionamiento o en estructura. Acá tenemos la endoscopía. Si bien la endoscopía no es un estudio anatómico en particular, la endoscopía es una técnica diagnóstica, nos da cuenta de cómo se requiere de alguna forma anatomía para poder comprender también mediante la observación. Como la endoscopía es un procedimiento en el cual se introduce una cámara dentro de una estructura o un tubo, o lo que conocemos como un endoscopio, hacia órganos internos, que son, por ejemplo, cavidades. Esta permite visualizar de buena forma estructuras como tubo digestivo o eventualmente vía aérea, a través de la tráquea, por ejemplo, podemos llegar a observar bronquios. Por lo tanto, toma el valor de alguna manera como proceso de observación. Así nos pasa también con la anatomía radiológica. La anatomía radiológica tiene características particulares porque nos permite, con las diferentes técnicas que existen, ya sea la radiografía, la resonancia, el TAC o escáner, nos permite tener una observación y una representación de las estructuras anatómicas. En el caso de lo radiológico, dependiendo la metodología y los aspectos físicos por los cuales estamos trabajando, nos permite acercarnos más, de alguna manera, y con el desarrollo actual, a la estructura anatómica mucho más real de un paciente real, con asimetrías también reales, y es un aporte importantísimo para poder comprender. Ahora, en nuestro caso, me refiero al curso, le vamos a dar harto énfasis a lo que significa lo imagenológico porque es una forma, más allá de lo que puede significar el aporte del examen físico con un paciente, la observación del paciente, nos va a permitir poder comprender el interior del cuerpo humano. Otro método importante en la anatomía para poder interpretar y reconocer las estructuras está en lo que se conoce como la anatomía seccional. Tal cual como indica el nombre, se van estableciendo secciones sobre el cuerpo en diferentes planos. Más adelante vamos a analizar cuáles son los planos de estudio. ¿Qué es la terminología anatómica? Uno de los puntos más importantes que tenemos que tomar en esta clase es con respecto a cómo nos vamos a referir, a cuál va a ser nuestro lenguaje, de qué forma vamos a hablar en anatomía. Una de las características de anatomía es que, y tomándonos un poco de lo que había sido los datos históricos, a partir del siglo XV-XVI hasta finales del siglo XIX, se creó una cantidad de conocimiento anatómico increíble. Creció exponencialmente y por lo tanto la cantidad de nombres, la cantidad de formas de poder describir bajo sinónimos y términos fue increíblemente grande. Se llegó a finales del siglo XIX a un total de una cantidad cercana a los 50.000 términos anatómicos. O sea, una cantidad monstruosa. Eh, Hacia finales del siglo XIX, eh, de alguna manera se empezó a reconocer que esto era más que una cosa positiva, era un problema. Y por lo tanto, en 1895 precisamente, se intenta en un congreso, se plantea la situación y se intenta empezar un proceso de homogeneizar la terminología anatómica, o sea, hacerla común y poder empezar a tener de alguna manera un proceso de disminución de los términos anatómicos. ¿Ya? Este proceso tardó prácticamente un siglo y en 1900
1997 se genera finalmente una publicación que se denomina La terminología anatómica. Es una publicación, es un libro, que incluye en latín y en inglés todos los términos aceptados por los comités federativos internacionales de anatomía humana, ¿ya? Y por lo tanto, para hacer un proceso más simple lo que les estoy hablando, de los 50.000 términos aproximadamente que existían a finales del siglo XIX, llegamos a tener más o menos unos 4.500 a 5.000 términos en esta publicación del año 1997. Em, en el año 1998 se termina de editar, haciendo algunos alcances, y eso es lo que ya definitivamente queda por una terminología aceptada mundialmente y que permite varias cosas. Y de ahí viene la importancia de ella. Primero, nos permite eliminar el uso de los epónimos, tal cual como ven en la diapositiva, como términos clásicos, por ejemplo, trompas de Falopio o trompas de Eustaquio, se eliminan, ¿ya? Por tanto, desaparecen los epónimos como concepto, ¿ya? Regularmente el epónimo es cuando se utilizaba de forma honorífica el nombre de un antiguo anatomista, quien había descrito o quien había realizado muchos estudios y se le asignaba el nombre de una estructura, ¿ya? Tal cual, trompas de Falopio. Falopio, ya lo dijimos, era un anatomista. Por lo tanto, de estos términos habían muchos, muchos, muchos. Cada, incluso habían problemas más bien regionales, entre países, entre idiomas, los cuales le iban asignando sus propios términos para obviamente entregarle a cada uno de sus anatomistas ese honor de recibir el nombre, una estructura del cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, desaparecen estos epónimos. Y en la actualidad es así. Si bien hay disciplinas todavía y se van a encontrar que en algunos lugares se puede seguir ocupando algunos epónimos, en la actualidad no deberíamos hacer uso de ellos, ¿ya? Por otro lado, otra cosa clave, que fue un punto significativo para poder disminuir la cantidad de términos, es que cada estructura del cuerpo iba a ser designada por un solo término, no iba a haber más que eso. Por lo tanto, inmediatamente se bajó inmediatamente la sinonimia o la cantidad de sinónimos que habían. Por lo tanto, em, por ejemplo, habían algunas estructuras en el cuerpo que llegaban a tener unos 5, 10 e incluso hasta 15 formas diferentes de nombrarse. Por lo tanto, fue sustancial la disminución y fue la primera gran bajada en la cantidad de los términos existentes, ¿ya? Lo otro que guarda la terminología anatómica es que tengamos solamente un idioma de referencia, que es el latín. Eh, Como el latín guarda la cercanía con gran parte de lenguas como la cercanía con el español, la cercanía con el francés, la cercanía con el portugués, abarcó inmediatamente un gran porcentaje. Pero también se le asignó el inglés, que es el idioma más universal. Por tanto, de alguna manera, entre el latín y el inglés se publicaba la terminología con los alcances que puede significar y la autorización que determina el poder traducirlo a los idiomas nativos, los idiomas vernáculos que se llaman. Y el otro punto, el cuarto punto, que también es un punto muy importante, es que cada uno de los términos en la actualidad deben tener un valor descriptivo. Esa es una de las características fundamentales. O por último, informativo. En la diapositiva, por ejemplo, se puede ver tubas uterinas. Si bien no hay un dibujo de eso, pero en la tabla aparece tubas uterinas. Cuando uno le dicen tubas uterinas, entiende la estructura, o sea, el carácter informativo o descriptivo de esto, o estructuras tubulares que están asociadas al útero, ¿ya? O tubas auditivas, también serían estructuras tubulares que están asociadas al oído. O sea, uno con leer el término ya puede deducir dónde se ubica o qué forma tiene.
En cambio, trompa de Falopio, trompa de Eustaquio y un sinnúmero de diferentes otros tipos de epónimos no aportaban ningún tipo de información para poder deducir la estructura de la cual se estaba hablando. Una de las características fundamentales de la anatomía es el poder describir. Si uno lo revisa, fundamentalmente los procesos que involucran anatomía son netamente descriptivos, ¿no? Por lo tanto, el describir es simplemente expresar una característica o algún elemento que le permita a quien está describiendo poder diferenciar ese objeto de otro objeto, ¿no? Y también va en el carácter expresivo de esto, ya sea que podamos hablarlo o que podamos escribirlo. Y obviamente se entiende que nuestro interlocutor va a entender lo que estamos hablando. Por lo tanto, una de las situaciones que se necesitan para poder describir en anatomía está en que tenemos que ponernos de acuerdo con respecto a, por ejemplo, el posicionamiento del cuerpo. Por lo tanto, una de las características fundamentales para poder establecer este acuerdo es lo que se llama la posición anatómica. La posición anatómica, tal cual como se ve en el dibujo, es una posición de convención. Alarga con ella lo que estamos haciendo es establecer un acuerdo, por eso la característica de convención, y se refiere a un individuo que está mirando al horizonte. El dibujo quizás no es tan preciso para eso, pero el objetivo es que lo entendamos de esa manera. Está de pie, eh, tanto los dedos de los pies em, como la cabeza recién como planteamos, o sea, por tanto los ojos están dirigidos hacia adelante, ¿ya? Los miembros superiores, o lo que ustedes quizás llamen extremidades superiores, están a los lados del cuerpo levemente separadas, no están necesariamente tocando el tórax, y los miembros inferiores están verticales, obviamente asociados con la posición que ha tomado el pie. Pero uno de los puntos más quizás más característicos de esta posición anatómica es la posición de las manos. La posición de las manos tiene que ser obligatoriamente dirigida la palma de la mano hacia anterior. Por lo tanto, vamos a asumir como convenio esa situación porque permite ya definir condiciones propias de un proceso descriptivo. Si no tuviésemos esta posición, sería difícil poder establecer efectivamente una descripción. Todos tomarían acuerdos, todos harían quizás eventualmente otras descripciones y sería un verdadero caos. Una vez ya establecida la posición anatómica como una posición convencional, eh, podemos empezar a realizar cortes sobre el cuerpo. Estos cortes se realizan a través de lo que se conocen como los planos o planos de sección del cuerpo. Y existen tres planos básicos. Eh, una vez establecidos estos planos de corte, también ahora podemos establecer planos delimitantes o caras. Y de esa manera ya podemos empezar a localizar cualquier estructura del cuerpo y relacionarlas unas con otras. En el caso de lo que estamos hablando, si se dan cuenta en la imagen, estamos estableciendo tres planos básicos. Hay un primer plano, vamos a tomar el que se denomina plano coronal, que es aquel plano de características frontales, porque en realidad los planos frontales son aquellos que eh, se denominan coronal, que logran una división del cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior. En contraparte, si se dan cuenta, hay un plano que está en sentido perpendicular al coronal, que es el plano sagital. Los planos sagitales son aquellos planos que dividen el cuerpo en una mitad izquierda y una mitad derecha. Por lo tanto, un plano sagital va a estar, por ejemplo, justo en la línea media y se llamará plano mediano,
pero también tendremos planos que pueden ir recorriendo el cuerpo hacia sectores más laterales y por tanto aparecen los planos llamados parasagitales o paramedianos. También tenemos el plano horizontal, que es un plano de tipo transversal, o como acá indica un plano transversal, que divide el cuerpo en mitad superior o mitad inferior. Hay que aclarar que no es un corte realizado justo a la mitad del cuerpo. Los planos que son justo a la mitad del cuerpo, dependiendo de su segmento, obviamente se pueden desplazar. Y no es exactamente esa la situación de la explicación que estamos haciendo, sino que es el carácter de las divisiones que logra. Por tanto, un plano transverso o horizontal podría estar mucho más alto o más bajo de lo que tenemos en la observación. ¿Ya? Con la adquisición de estos planos, si revisan en la imagen, podemos darnos cuenta que en torno a un plano vamos a encontrar entonces anterior o posterior, superior, inferior o lo que llamamos lateral o medial, o para efectos de lo que podríamos considerar como la izquierda o la derecha. De entonces que ya tenemos una referencia para poder ocupar en las descripciones que vamos a realizar. Una vez que ya tenemos los planos de sección, que eran esos tres planos básicos que comentamos recién, el plano frontal, el plano mediano, el plano horizontal, tenemos los llamados planos delimitantes o caras. Por lo tanto, la posibilidad de que surja anterior, posterior, superior, inferior y laterales, izquierdo y derecho, ya podemos empezar a definir relaciones entre las estructuras. Yo puedo definir, por ejemplo, que un órgano quede superior con respecto a otro, o puedo definir que quede anterior con respecto a otro órgano, o estructuras, o partes de un mismo órgano. Entonces ya se empieza a hacer más fácil la descripción. Aparte de eso, existen los términos de relación o términos de comparación, si bien no son sinónimos, y más adelante los vamos a empezar a utilizar, hablan de la relación que existe también entre los órganos, de modo que, por ejemplo, en la imagen se puede ver el proximal y el distal. El proximal es un término que por definición indica que son aquellas estructuras que se acercan más al tronco o cerca de algún punto de origen en referencia. ¿Ya? Por ejemplo, el hombro sería una estructura que está en una posición proximal, ya que está muy cercano al origen en el tronco. O por ejemplo, nos podría ocurrir que hablemos de la mano como algo que esté distal, o sea, se está alejando del tronco, o en este caso, o del punto de origen. Em, pero también lo podemos hablar con, por ejemplo, estructuras vasculares. Una estructura que se acerque hacia el corazón, un vaso que esté cercano al corazón, va a ser diferente su denominación con respecto a aquel vaso que se haya alejado del corazón. Por tanto, el estar cercano del corazón sería proximal y el estar alejado del corazón sería distal.